Diputada de la provincia de La Pampa, es economista, es militante peronista. ¿Cómo estás, Luchi? Hola, Felicitas, ¿cómo estás? Buenos Bien. días para vos y para toda la audiencia de la radio. Estamos tratando de ver, hay tantos frentes abiertos que hoy arrancamos, la verdad, preocupadísimos por Telam, Luchi, que seguro está siguiendo lo que sucede. Sí, por supuesto, digo, hoy ya estuve en contacto con Julián, que es el corresponsal que nosotros tenemos acá en la Sí, provincia de La Pampa de Telam. sí. La realidad es que amanecer con una agencia de noticias que fue creada en 1945, toda vallada y con policías en la puerta, no dejando entrar a los trabajadores y las trabajadoras a su lugar de trabajo, nos recuerda épocas muy tristes de nuestro país, así que mi solidaridad para con todos ellos. Y la pregunta que nos hacemos todos los que estamos de este lado es: ¿y la libertad dónde quedó, no? Claro, Digo, es todo la lo libertad contrario. tan pregonada por quien conduce los destinos de la Argentina y que fue un leitmotiv en su campaña electoral hasta en el final de su discurso de apertura de la Asamblea Legislativa, paso a paso da cuenta de que es solamente una enunciación, que lo que se busca es aleccionar a todo el que piensa distinto y buscar un pensamiento único. Yo hacía referencia recién a uno de los tantos pasajes en el discurso del viernes de Javier Milei, unas líneas para los jubilados, habló del regreso de las jubilaciones en el sector privado, pero además se intenta abrir una grieta entre los jubilados de la moratoria, que fue una de las grandes políticas, reconocida Sí, además en el ámbito internacional del kirchnerismo, porque en principio claro. se habla de los vivos de los jubilados que se jubilan sin aportar, y es una mentira porque aportan, se lo descuentan, pero aparte nadie habla de las patronales, ¿no? De esos sectores que durante tantos años tienen a sus empleados sin hacerle los aportes correspondientes. Claro, es que los jubilados no aportan, es el trabajador el que debe realizar sus aportes. Mm. Entonces, si los jubilados no tienen aportes, es porque el trabajador no realizó esos aportes. Ujú. Entonces, hasta conceptualmente está equivocada cómo se presenta la enunciación. Pero es para entrar en una crisis y en una guerra entre trabajadores formales versus trabajadores informales, aportantes durante todo su trayecto laboral activo versus aquellos que fueron explotados por su trabajador y no le realizaron los aportes, y después tienen que con su jubilación poder compensar ese faltante. Es la discusión eterna entre aquellos que salen a trabajar y aquellos que aún no han conseguido trabajo. Es todo el tiempo poner en conflicto, porque el presidente ha demostrado en estos 80 días que su situación de confort o de comodidad es vivir en la conflictividad. Digo, lo ha demostrado con lo que ha pasado en Chubut, lo ha demostrado con lo que ha pasado recientemente con la provincia de Buenos Aires, lo ha demostrado con nosotros, con la provincia de La Pampa. El gobernador Sergio Silioto, fines de la semana pasada, ha manifestado públicamente cuánto ha sido el recorte en términos de transferencias que teníamos mal denominadas discrecionales, Sí. sino recursos que nos corresponden a nosotros los pampeanos y las pampeanas y que no hemos percibido durante estos 80 días de gobierno del presidente Milei. Digo, todos nos vemos afectados en esa conflictividad permanente que nos propone el presidente y de la cual no queremos ser parte. Nosotros queremos y tenemos un proyecto político que busca el crecimiento continuo de todos los sectores de la sociedad, que busca que quien conduce nuestro proceso político, que es la doctora Cristina Fernández de Kirchner, lo puso en su carta. Pongamos una línea y a partir de esta línea empecemos a discutir temas que le importan realmente a la Argentina, temas que padecen los argentinos y que desde cualquier lugar de la política debemos charlar, discutir y encontrar puntos de acuerdo, como lo hemos podido hacer para sacar este país adelante de esta crisis que viene atravesando no solo hace 4 años, sino hace 8 años, porque el país que nosotros teníamos el 10 de diciembre del 2015 o el país que nosotros dejamos el 10 de diciembre del 2015 es muy diferente al país que hoy estamos. Y no lo dice Luchi Alonso porque milita en este proyecto político, lo dice cualquier argentino de bien que tiene 2 dedos de frente y que sabe evaluar cómo era su situación económica el 10 de diciembre del 2015 y cómo está actualmente.
Luchi, ¿cómo estás? Yair Sibel te saluda. La gran pregunta, creo que de esta semana, tiene que ver con el Pacto de Mayo, al que convoca Javier Milei, que si uno se pone a ver cuáles son los 10 puntos que propone, pareciera que está convocando a los gobernadores a firmar su programa de gobierno. ¿Cómo ves este llamado y si crees que puede tener éxito? Digo, Yarlora y otros gobernadores salieron a decir que estarían de acuerdo con sentarse a charlar. ¿Qué crees que debe hacer el peronismo y los gobernadores? Mira, lo que yo entiendo, que suscribo a tu enunciación, digo, esto es su plataforma electoral. Claro. Entonces, de pacto no tiene nada, es prestar conformidad o adhesión a su pensamiento, a lo que él piensa. De nuevo, me vuelvo a preguntar, ¿y la libertad de los que pensamos distintos? Porque dijo que quien no lo firme tronará el escarmiento. ¿Qué es tronar el escarmiento? Reducción de recursos hacia las provincias, hacia los pampeanos y las pampeanas, bonaerenses, chubutenses, entrerrianos, santafesinos, mendocinos, porque eso es tronar el escarmiento. Si él quiso hacer un símil al Pacto de Olivos, porque él se identifica como un fiel seguidor de Carlos Menem, es una pésima imitación. Es un mal aprendiz de lo que fue el Pacto de Olivos. Porque el Pacto de Olivos fue una construcción de las dos fuerzas políticas a través del diálogo y del consenso de las dos fuerzas políticas más importantes de la Argentina, que luego sellaron Carlos Menem y Raúl Alfonsín. Esto fue una imposición que llegó a la Cámara, a la Asamblea, del 1 de marzo, donde termina su frase diciendo, como les decía anteriormente, el que no cumple el que no hace lo que yo quiero, verá las consecuencias. Sí. Y la verdad que yo no quiero ese país. Yo quiero un país donde podamos pensar distinto. Yo quiero un país con verdadera libertad. Yo quiero un país donde pueda discutir los puntos. Porque yo estoy de acuerdo en el equilibrio fiscal. Pero ¿por qué no discutimos el equilibrio de la balanza comercial? ¿Por qué no discutimos que quiere un país con superávit comercial, donde entren más dólares de los que salgan? Después uno de los puntos dice, una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva. ¿Qué sería eso? Por si hace falta traducir. Ajuste. Sí. No, pero dice, achicar impuestos. Sí. Pero ¿por qué me quiere hacer cómplice de algo que usted no hace? Hace 80 días que usted lo único que ha hecho es aumentar impuestos. El impuesto país pasó de 7.5% a 17%. La devolución del IVA, que era algo que en el gobierno anterior se había sacado, se devolvió. Hoy leemos en todos los portales que se está preparando reinstalar el impuesto a las ganancias. Entonces, ¿por qué tengo que firmar algo que usted no hace? Bueno, me parece que el costo político, ¿no? Desde el comienzo, Javier Milei quiere que lo acompañen las provincias para distribuir un poco el costo político de semejante ajuste y de políticas que son claramente hambreadoras, ¿no? Ahora estamos mirando, Luchi, qué pasa en el sector popular y obviamente tiene que haber una suerte de reorganización, ¿no? No sé si de reseteo, pero sí de reorganización. Y vos recién mencionaste el documento de Cristina, la carta, y es muy interesante cómo en las conclusiones ella traza un sendero y mira hacia atrás incluso y dice, che, discutamos cuestiones que hasta acá hemos omitido porque nos cuesta, o al sector popular le cuesta, esto lo digo yo obviamente con mis palabras, ¿no? Pero al sector popular le cuesta discutir un poco la cuestión de la calidad educativa o le cuesta discutir una reforma laboral, no lo dice en esos términos Cristina porque no es en los términos... Actualización utiliza. Sí, una actualización porque obviamente cambió mucho el mundo laboral, las nuevas tecnologías tienen un gran impacto, entonces eso es innegable y hay que en algún momento sentarse a charlarlo. Digo, eso es una hoja de ruta clara hacia futuro. Totalmente, me parece que nos convoca a los que pensamos que puede existir un país productivo, que puede existir un país con superávit en su balanza comercial, que puede existir un país donde el trabajo sea el eje rector del bienestar de nuestra población, nos convoca a reflexionar, a pensar cómo podemos volver a organizarnos para representar y poder demostrarle al pueblo argentino que podemos ser una opción electoral cuando nos toque. Luchi, no te pregunto por nombres porque no me parece que sea el momento, pero bueno, volvió el presidente del PJ. ¿Qué características tiene que tener
el liderazgo del principal partido de la oposición, cuáles son los aspectos que debería tener, quién o quiénes encaren la dirección del partido. Me parece que más que ponerlo en términos individuales, nosotros debemos discutir cuáles son las discusiones que debe llevar adelante el Partido Justicialista como partido representante de los intereses populares. Luego, quien encarne esas discusiones va a salir de la síntesis del colectivo, pero me parece que los ejes rectores hoy no deben ser discutir si Pedro, Juan, Manuel o Pepita, sino que debe ser qué queremos discutir, qué partido queremos para adelante. Queremos un partido que discuta el sistema educativo, que discuta el sistema de salud en los tiempos modernos que vivimos, que discuta el trabajo, que discuta el medio ambiente, que discuta la seguridad. ¿Queremos ese partido? Bueno, todos los hombres y mujeres que tengan ganas de discutir, nos vamos a sentar en esa mesa y va a decantar por sí solo el nombre o los nombres que pueden llevar adelante la conclusión de ese trabajo colectivo que saldrá de todos los compañeros y las compañeras. Luchi, cierro con una pregunta que tiene que ver con La Pampa, con la provincia. La semana pasada, el viernes, seguíamos los anuncios que se iban haciendo y entre esos anuncios había un aporte solidario que nos llamó la atención a los grandes patrimonios de la provincia y a los grandes salarios, entiendo que del ámbito público. ¿Qué nos podés contar? ¿Alguna línea más sobre eso? Mirá, en el día de hoy a las 17 horas hemos sido convocados por el gobernador de la provincia de La Pampa y también ha convocado a una conferencia de prensa para poder contar los dos proyectos que va a estar enviando la legislatura, que los charló un poco, los comentó, los enunció en la asamblea, que es un aporte solidario a las grandes riquezas, a los grandes productores de riqueza de nuestra provincia y también a los altos salarios para paliar esta situación que hemos vivido. Esto tiene un antecedente en términos nacionales, que fue el aporte solidario que encarnó y llevó adelante en la pandemia, en ese momento el presidente del bloque del Frente de Todos y actual diputado nacional Máximo Kirchner. La verdad que cuando nosotros nos encontramos con medidas que son redistributivas, con medidas que son equitativas y que son medidas que van a beneficiar a los sectores más afectados de nuestra población, es imposible no acompañarlas y es imposible no tomarlas con muchísima alegría. Lo que nos cuesta, aparte, ¿no? El tema de la distribución, de poner el ojo sobre la riqueza más que con la pobreza. Luchi, te cierro con esto. Me imagino que el viernes seguiste al detalle todo lo que pasó en el Congreso. Dos cuestiones te pregunto. ¿Cómo lo viste al acto? Cambiaron algunas cosas, ¿no? El horario, el formato, lo vimos en una trila al presidente, vimos los balcones con trolls en este caso, que estaban como muy agresivos, pero además el discurso del presidente. Sí, a mí mucho no me llamó la atención lo histriónico porque es algo que nos tiene acostumbrados desde su irrupción pública en la arena mediática / política. Lo que sí me llamó la atención soberanamente fue la cantidad de falacias, mentiras y hasta la poca rigurosidad científica de él como economista, digo. Nosotros en eso tenemos como mucho respeto nosotros los economistas, ¿no? Sí, tenemos mucho respeto hacia la rigurosidad científica. Hacia los datos duros. A ver, economista responde economista. Porque... No, pero digo, no es solo responder. Enumeremos las falacias. No sé, dijo que hacía 120 años la Argentina tenía uno de los 3 PBI per cápita más altos del mundo y eso no es verdad. Si hace 120 años se está tomando a partir de 1900. La única serie que permite comparar ese PBI per cápita de Argentina con el de otros países es una serie que se llama Madison. Según esa serie, Argentina ocupaba el lugar 13º. Y sacó el 1 de adelante. Sí. Los 3 primeros países eran Estados Unidos, el Reino Unido y Nueva Zelanda. Claro. Argentina estaba en el lugar 13º. ¡Pum! Le sacó el 1 de adelante, así rápido. Que pase. La pobreza se ha multiplicado en los últimos 10. La pobreza se ha multiplicado por 10 en los últimos 50 años. También es mentira. También es mentira. Primero que no se pueden comparar, son diferentes metodologías. Él va a tomar una serie de 1974, que es una serie
que solo medía los hogares del Gran Buenos Aires y esa serie le daba 4.6%, y el último dato disponible del INDEC daba 40.1%. Está bien, pero son dos series completas, por eso digo la rigurosidad científica. Diríamos los economistas, está comparando peras con manzanas. Claro. Está comparando dos cosas completamente distintas. Después dice, hemos duplicado el monto de la asignación universal por hijo. 118% de evaluación. Claro. Duplicaste el monto de la asignación universal por hijo después de una caída interanual producto de tu devaluación de diciembre del 31.4% de la asignación universal por hijo. Sí, claro, lo duplicaste, lo pasaste de 20.661 pesos a 41.322 pesos. Lo duplicaste en términos nominales. En términos nominales duplicaste. Sí, sí, y en claro. términos reales. Y en términos reales, ¿qué pasa? Si tomamos la inflación de enero y la proyectada de febrero, eso fue tan solo de un 40%, sin tener en cuenta que este sector social, que mayormente su recta presupuestaria la destina a los alimentos se vieron aún más afectados. Imagínate que el arroz subió un 63% y el tomate subió un 50%. Después dice, una sociedad con cifras récord de indigencia. Los últimos datos disponibles del INDEC dan 9.3%, que son muy, muy inferiores a los registrados en el 2002. En el 2002, INDEC registró 27.2%. Entonces, la sociedad no está en cifras récord de indigencia. Y si no te gusta el INDEC porque no te gusta, porque manipularlo da, y porque agarrás el que te gusta más, yo qué sé, vamos a la UCA. El Observatorio de Deuda Social de la UCA en el 2004 la cifra fue del 17.5%. En enero del 2024 el 15%. Sí. Seguimos por lo debajo. Digo, pero no me jacto esto, lo estoy hablando objetivamente de los datos duros. Sí, de la economía, como economista le falta rigurosidad en los datos, ¿no? Es lo que dice. Pero Félix, o sea, algo que es, digo, vamos a poner los puntos sobre la I. El ajuste ha sido realizado mayormente sobre el sector público nacional. Mentira, Félix, mentira. Jubilaciones y pensiones cayó un 38%, asignaciones familiares activas y pasivas un 29%, subsidios económicos un 64%, gasto de funcionamiento un 28%, transferencias corrientes a provincias cayó un 72%, claro. Transferencias a universidades cayó un 31%, gasto de capital cayó un 86%. ¿Qué es lo único que aumentó? ¿Qué es lo único que aumentó? ¿Qué aumentó? Intereses de la deuda. Claro. 26%. Claro. La pobreza. Y así, bueno, la pobreza, que el último dato disponible que tenemos es el del primer semestre del 2023. Claro. Que ahora cuando tengamos el nuevo dato disponible, claro que va a aumentar la pobreza. Claro. Sí, una transferencia de recursos absoluta con una devaluación de un 118%. Con un aumento el día viernes de un 7.5%, el segundo aumento en 80 días de las NAFTA. Decían que iba a aumentar un 4%, aumentó un 7.5%. Otra vez los impuestos, otra vez los impuestos, ¿no? Que el presidente decía que no. Sí. Luchi, y así puedo seguir enumerando, pero digo, a mí, en conclusión, a mí lo que me faltó en ese discurso es hablar de esto. ¿A dónde va a llegar el aumento de las tarifas para que la sociedad tenga un sendero de certidumbre? ¿Hasta dónde va a aumentar la nafta? ¿Cuál es la Argentina productiva con la que piensa el presidente? ¿Qué tipo de Argentina productiva piensa el presidente? Porque si me invita a firmar un pacto donde dice que vamos a abrir la economía, la apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista en el mercado de capitales, lo único que me estás diciendo es algo que nosotros ya vivimos, que fue la destrucción total de nuestra industria nacional y el potenciamiento de la timba financiera. Digo, yo en ese país no quiero vivir feliz. Por eso tenemos la responsabilidad, todos los que estamos representando a los sectores populares y los que nos sentimos identificados, en organizarnos, representar y presentar el mejor programa de gobierno para volver a hacer una opción electoral. Bueno, ojalá todos se hagan estas preguntas cuando llegue la hora de concurrir a esa invitación que hace el presidente. Luchi Alonso, gracias por recibirnos hoy. Estamos saliendo por YouTube y estamos viendo una foto. ¿Qué foto? Una foto tuya con Cristina, porque Luchi es una de las personas más cercanas a Cristina. No te voy a decir que si te la cruzás le diga que la queremos entrevistar, para nada, no te lo voy a decir, ¿sabés? Al aire. Se te escapa, no, porque no me lo has dicho nunca. Nunca te lo dije ni te lo voy a decir, no te preocupes, Luchi. Un abrazo grande. Beso para los dos. Hasta luego. Estamos escuchando a María Luz Alonso, quien fuera secretaria administrativa justamente del Senado hasta diciembre.